Siguiendo con la línea de motores, el siguiente motor que vamos a encontrar va a ser el motor de rotor bobinado. Y acá tenemos lo que es el motor de rotor bobinado, donde como vemos tenemos tres terminales en la parte del estator que son U1, B1 y W1 que van a ir conectados hacia las líneas básicas. Y también tenemos tres terminales en la parte del rotor que son los terminales K, L y M. Estos terminales van a ir conectados a resistencias. ¿Para qué nos sirve estas resistencias o este motor con este tipo de rotor bobinado? Pues es un motor que, a diferencia de un motor trifásico convencional de jaula de ardilla, estas resistencias nos va a permitir tener un mejor par de arranque y a la vez también tener un pico de corriente en el arranque menos elevado que un motor convencional. Esto nos va a actuar prácticamente como si fuera una estrella triángulo, incluso mejor. De acuerdo a la cantidad de resistencias que se vayan a utilizar, obviamente estas resistencias ya estarán calculadas para el tipo del motor, pues se va a ir mejorando el pico de corriente. Una vez que ya tenemos este conocimiento, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer el circuito de fuerza y también el circuito de control para ver cómo controlamos este motor de rotor bobinado. Lo que necesitamos para un circuito de fuerza, para controlar este motor, vamos a utilizar un contactor, también vamos a utilizar un disyuntor y como protección de motor vamos a utilizar un relé térmico. Ahora en la parte para conectar el rotor vamos a utilizar lo que son resistencias. En esta oportunidad lo vamos a hacer con dos resistencias, con dos juegos de resistencias. Esto se puede hacer con más cantidad de juegos de resistencias de acuerdo al cálculo que se haya realizado, de acuerdo al tamaño del motor, pero en este caso lo vamos a hacer con dos juegos, para que se vea cómo funciona, cuál es el principio de funcionamiento de este motor. Vamos a voltear las resistencias para que nos sea más fácil el diseño y también utilizaremos dos contactores para ir desactivando estas resistencias. Ahora lo que vamos a hacer es conectar todo el circuito de fuerza. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero conectamos el disyuntor hacia la línea trifásica, después conectaremos el disyuntor hacia el primer contactor. Ahora el contactor lo conectaremos hacia el relé térmico y el relé térmico lo conectaremos hacia el motor. Ahora lo que son las resistencias lo vamos a conectar hacia los terminales del rotor bobinado. Y también vamos a hacer lo que es una estrella al final del segundo juego de resistencias. Y ahora conectaremos estos dos contactores. Y ahora sí ya lo tenemos todo conectado, lo que es la parte de fuerza. Ahora vamos a ver cómo va a funcionar este motor. Lo primero que tenemos es acá un disyuntor y un contactor que lo vamos a llamar KM1, que va a ser el contactor principal que va a hacer funcionar a este motor. Y tenemos también dos juegos de resistencias. Al comienzo, lo que nosotros necesitamos es que cuando active este contactor y se prenda este motor, el rotor esté con los dos juegos de resistencias y desactivado estos contactores. Por lo tanto, va a tener una mayor cantidad de resistencia en estas bobinas, porque vamos a tener, supongamos acá, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Porque esto no es de esta forma, pero vamos a poner un ejemplo que este juego de resistencias son de 1K y este juego de resistencias de otro 1K. Entonces lo que vamos a tener son 2K de resistencias al inicio, por lo tanto el par de arranque del motor y la corriente de inicio no va a ser elevada como en un arranque directo. Conforme a que el motor vaya alcanzando su velocidad nominal, se va a ir desactivando estas resistencias. Entonces, después de 5 segundos, pues se va a activar este contactor que lo vamos a poner como KM3 y entonces ya no vamos a tener los 2K activados de resistencias, sino ahora solamente lo tendremos el 1K de resistencia que es de este primer juego. Ahora, después de 5 segundos, desactivaremos completamente este contactor que va a ser el KM2 y ahora ya no vamos a tener activado ninguno de los dos juegos resistencias porque ya este motor llegó a su velocidad nominal y entonces ya no lo necesita. Así es como funciona un motor de rotor bobinado. Ahora, ya tenemos el circuito de fuerza, pero también lo que necesitamos es un circuito de control para poder controlar todos estos componentes que tenemos en el circuito de fuerza. Ahora vamos a diseñar un circuito de control. Lo primero que vamos a hacer, vamos a jalar la línea de neutro. Ya tenemos la línea de neutro, pero nos falta renombrar también este juego de resistencias. Entonces, en este caso lo vamos a poner R1
Bueno, lo vamos a poner como R2 y acá lo vamos a poner como R1. Ahora lo que necesitamos es la parte de los componentes para diseñar el circuito de control. Como vemos, tenemos acá un relé F1, por lo tanto necesitamos sus contactos. Lo vamos a tener acá, que son los contactos 95-96, que es normalmente cerrado, y 97-98, normalmente abierto. Ahora, para activar el KM1 vamos a necesitar también un pulsador de arranque, pero también necesitaremos un pulsador de stop. Ahí tenemos el pulsador de stop, también un pulsador de arranque. Entonces, ahora también necesitamos una bobina para este contactor y necesitamos lo que es un contacto de realimentación para que este contactor se quede activado. Entonces sacamos un contacto normalmente abierto y ahora ya vamos a poder conectar la primera parte de este circuito. Lo vamos a conectar, damos a la línea, y conectamos el contacto normalmente abierto y ahora conectamos del relé térmico hacia el pulsador de stop y el stop hacia el pulsador de start. Lo conectamos hacia el A1 de la bobina del contactor, conectamos el A2 hacia el neutro. También conectamos lo que es el contacto de realimentación y renombramos. Ahora, estos contactos los vamos a poner como F1, pulsador de stop como S0. También el pulsador de arranque lo vamos a poner como S1. El contactor, esta bobina, va a ser KM1 y el contacto de realimentación va a ser del contactor KM1. Ahora si ya simulamos, vamos a ver que ya va a funcionar el motor de rotor bobinado. En simulación, cerramos lo que es el disyuntor y activamos el pulsador. Y vemos que el motor de rotor bobinado ya está girando, pero todavía no tenemos ningún control sobre las resistencias del rotor. Entonces para eso tenemos que diseñar un circuito, vamos a simular. Y como habíamos dicho hace un momento, esto solamente es con fines de simulación, pero vamos a ir desactivando los bloques, los juegos de resistencias cada 5 segundos. Entonces para eso necesitamos un temporizador. Vamos a sacar un temporizador, en este caso un temporizador a la conexión, y lo vamos a poner acá. Ahora lo que necesitaremos es su contacto de este temporizador, contacto normalmente abierto, y también necesitaremos una bobina. Entonces sacamos una bobina del contactor y ahora vamos a conectarlo. También vamos a conectar el temporizador en paralelo hacia el KM1, que es el primer contactor o contactor principal. Entonces ahora vamos a renombrar. Este va a ser, lo vamos a poner como temporizador 1, caso como T1. Y lo vamos a dar 5 segundos. La parte de tiempo lo damos 5 segundos y a este contacto también lo vamos a poner como T1. Ahora, este contactor, ¿qué nombre lo ponemos? Lo primero que vamos a saber es que tenemos que desactivar el primer bloque de resistencias. Entonces se va a llamar KM3. Ahora, si nosotros ya simulamos, vamos a ver que ya vamos a ir desactivando los bloques de resistencias. En este caso, el primero, que es R1. Damos en simulación y lo que hacemos es cerrar el disyuntor y activamos. Vemos que ya está girando el motor y acá tenemos un conteo de un tiempo. En este caso llega a 0 y como vemos se activa el contactor KM3 y vemos que ya queda desactivado este bloque de resistencias, pues porque este contactor lo que hace es hacer una estrella en esta parte y entonces la corriente va a circular por estos cables y ya no por las resistencias que tienen una mayor oposición al paso de la corriente. Ahora, esto es la primera parte. Ahora nosotros, una vez que alcance este motor su velocidad nominal, necesitamos que se desactiven completamente los dos bloques de resistencias. Para eso, dejamos de simular y seguimos diseñando lo que es la parte del circuito de control. Vamos a implementar otro temporizador. Lo pondremos acá en paralelo al KM3 y también vamos a utilizar un contacto de este temporizador y utilizaremos una bobina para el último contactor que tenemos. Ok, ahora conectamos y una vez que ya lo tenemos conectado vamos a renombrar estos componentes. Entonces ahora lo que hacemos es este temporizador lo vamos a poner como temporizador 2 o T2 y también lo vamos a dar 5 segundos. 5 segundos, le damos OK. Este va a ser su contacto, entonces también lo vamos a poner como T2.
y este contactor va a ser el contactor KM2. Ya, eso es todo lo que tenemos por el circuito de control, pero nos falta algo, nos falta conectar lo que es el 97 y 98 del relé térmico. Para eso sacamos un piloto de señalización, ponemos en esta parte, conectamos. Este piloto lo vamos a poner de color, en este caso azul, va a ser el color de falla. Y ahora sí simulamos todo el circuito, lo tenemos terminado, cerramos el disyuntor y damos marcha. Como vemos, primero se activa el motor con todas las resistencias. Ahora ya se desactivó un bloque, tenemos desactivado el primer bloque y ahora ya se desactivaron los dos bloques de resistencias y ya está cortocircuitado los terminales del rotor bobinado. Esto significa que a este motor ya estará a su máxima velocidad nominal, y ya no necesita de estas resistencias rotóricas. Estos tiempos son con fines de simulación. Estos tiempos se pueden cambiar de forma real. Pueden calcular qué cantidad de tiempo necesitan. Esto puede ser 3 segundos, 4 segundos. De repente, si es un motor más grande, puede ser más tiempo. También la capacidad de resistencias. Ya lo hemos hecho con resistencias de 1K. Es solamente con fines de explicación. Pues esto dependerá mucho del tamaño del motor para poder calcular las resistencias que ésta necesita. Ahora, ya una vez que está todo simulado, lo único que nos falta probar es el relé térmico. Nosotros activamos el relé térmico, vemos que apaga todo el circuito de control y nos queda prendido lo que es la lámpara de señalización de falla. Y así es como funciona un motor de rotor bobinado. En el siguiente video vamos a ver dos motores que tenemos de corriente continua. En este caso, motor de corriente continua de imán permanente, también de corriente continua de imán independiente, y después lo que son motor paso a paso unipolar, motor paso a paso bipolar, freno y el actuador lineal eléctrico, que es el último motor que tenemos. Y eso sería todo, espero que les haya servido este video, nos vemos en un próximo video.